Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez a un grupo de jóvenes, muy jovencitos, Kids Rock for Kids, donde van a interpretar una canción de Muse que se llama Hysteria. Esta banda me la han recomendado mucho en otros videos, sobre todo en los que analizamos The Warning, que parece que es la nueva generación del rock, así que vamos a ver qué tan pequeños son y qué tan bien tocan en esta nueva reacción análisis musical. Escuchá ese tono de bajo. Es súper peque. Bien. Buena distort. No está pasando esto. No. Ok, ahí entramos a la estrofa. Fíjate que es una introducción gloriosa, tiene una sonoridad muy Muse, han podido replicar muy bien la sonoridad tan rockera, tan poderosa y tan saturada de Muse. Lo que me llama la atención es que son muy pequeños todos los integrantes, los instrumentos casi que si los pusiéramos al lado tendrían su misma altura. Y están tocando maravillosamente bien. Fíjate la bajista, la ductilidad que tiene en esos dedos que alcanzan todas las notas, no pifia ninguna y le da muchísimo groove, pero muchísimo groove. Uno tiende a pensar que los niños empiezan a tocar un instrumento, a estudiarlo y van desarrollando poco a poco ciertas habilidades, pero que tengan estas edades que deben tener, no sé, 10, 11 años y que puedan tocar con esta docilidad, con esta frescura y con este poder rockero. Les avisora un futuro tremendamente poderoso e interesante. Hola The Warning, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan de aquel famoso video de The Warning de las tres hermanas súper pequeñas tocando en su sala de ensayo en la casa? Creo que vamos hacia ahí, así que vamos a ver si de acá a algunos años encontramos a todos estos ya grandes músicos, aunque pequeños de edad, haciendo grandes cosas como nuestro power trio favorito The Warning. Fíjate el batero. Ahí, firme. Ah, con coro y todo. Tremendo estribillo. Me encanta. Es buenísimo, le ponen un montón de onda, la están viviendo toda. Y fíjate que de fondo el riff del bajo está constantemente sonando. Eso no es para nada fácil de hacer. Uno podría traducirlo eso como un ejercicio de digitación para que esté todo el tiempo tiki-taka, tuca, tica, tica, como hacemos mucho en el piano, de estar así horas. Pero sostener eso durante toda una canción y con todo el groove y moviéndose a la vez es muy complejo de hacer. Lo que me interesa que entiendas es que están haciendo todo perfectamente bien. Lograron un sonido maravilloso. Las voces de las cantantes son divinas también, lo están haciendo muy bien. Fíjate que la voz principal incluso tiene una saturación, como si fuera una voz más radial. Algo que están utilizando mucho en The Warning últimamente, que si no las conoces, lo cual me llama poderosamente la atención, te invito a ver los videos análisis que tenemos sobre ese Power Trio por acá arriba o debajo en la descripción, donde ellas comenzaron de esta manera también, siendo muy jovencitas, ensayando en su casa, haciendo covers, mostrándolos al mundo y hoy son una de las bandas de rock más poderosas que existen. Así que el rock no ha muerto y vivirá, espero que mucho tiempo y en mi deseo personal por siempre, y esto es una clara muestra de que hay muchísimos jóvenes, jovencitos siguiendo ese camino que es maravilloso, es un camino de descubrimiento y de autodescubrimiento musical que a uno le cambia la vida totalmente. Bien puestas todas las notas. Ah, bien.
grande el batero. Rock. Che, el batero mete muy buenos cortes, está como ahí súper compenetrado. Pa, 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 ps. Escuchá esta parte donde hacen el break. Con toda la furia del rock. Ay, esa bajista. Esa bajista, muchísimo futuro. La postura. Hermoso todo. Mirá. Metió un frigio ahí. ¿Lo escuchaste? Mira, esa parte de tire que suena árabe. Escuchá. O menor armónico también. De hecho es menor armónico. Otro solo. Ni que fueran hermanos. No sé si son hermanos. Bueno. Estribillo final y cambiamos incluso la entonación de la voz. Es maravilloso. Fíjate la destreza y la precisión milimétrica que tienen para tocar todo lo que están tocando. Por lo que veo, más allá de que sea un videoclip, que puede haber algo de postproducción, mucha postproducción seguramente, porque se hace eso habitualmente, no porque este sea un caso especial, pero están tocando todo esto en vivo. Y fíjate que pasan de un solo al otro sin ningún tipo de inconvenientes y se pueden notar dos aproximaciones distintas a la forma de encarar el solo y que las dos son completamente válidas y que encajan muy bien. Todo está ordenado para que sea parte de una misma estética musical. Fíjate que el tono de las guitarras, de las dos que hay, del bajo y de las voces incluso, acompaña tremendamente bien todo el mensaje de la canción y hace que todo sea un continuo muy interesante de escuchar y que uno diga, estamos hablando de personas que se sentaron a practicar sus escalas y que no solamente se sentaron a practicar las escalas, sino que pueden hacer un uso artístico, creativo de las mismas, porque no es que simplemente están... que estaría muy bien, sino que... y sobre todo en las cuerdas que pueden tirar así, hacer un montón de gestos. De hecho, el chico con el que se empezó a hacer el solo estaba ahí entonando la guitarra como si fuera un tremendo arma, tremendo. Maravilloso todo. Vamos a escuchar el final de la canción. Escucha eso. Nah, una locura. Esto es completamente desquiciado. Suenan tremendamente profesionales. Me ha gustado mucho acercarme a esta banda que es maravillosa. Estoy esperando que hagan alguna canción original. Si ya los conocías, déjame escrito debajo en los comentarios qué otro cover tienen para que podamos escucharlo en alguna próxima reacción. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.